Sean todos más que bienvenidos al Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Caritas. Mi nombre es Fabricio Gamarra y el día de hoy me acompañan mis compañeros del Club de Economía Ignacio Benítez, Álvaro Cáceres y Carlos Molas López. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Espero que sea muy productivo y conocer bastante con el entrevistado. ¿Qué tal, Fabri? Muchas gracias por la invitación, como siempre un placer estar acá. Creo que el podcast que llega hoy va a ser más que interesante. Buenos días, Fabri. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y como menciona el compañero Álvaro, yo creo que el tema que vamos a tocar hoy va a ser muy interesante y muy bueno para hablar el día de hoy. Nosotros siempre buscamos entender mejor nuestra historia y nuestra historia económica. Y para eso el día de hoy contamos con Jorge Garicoche, economista por la Universidad Nacional de Asunción y máster en economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Bienvenido, Jorge Garicoche. Hola, Fabricio, un placer compartir con ustedes. Un gusto también estar acá con todo el panel, Álvaro, Carlos, Ignacio. Bueno, para hablar un poco de aquello que nos apasiona tanto, que es la economía paraguaya. Totalmente. Y en la economía paraguaya hay un planteamiento que creo que nos debemos, como nosotros estudiantes de economía y uno de los economistas referentes hoy día del país, que es la historia económica del Paraguay. Es, a la luz de la historia económica del Paraguay, lo que estamos viendo hoy es el resurgir de un gigante, es el surgir de un gigante, es un buen momento económico. Siempre es importante, yo creo, cuestionarnos lo que escuchamos para saber qué tanta solidez argumentativa tiene lo que se dice, ¿no? Entonces, sé que es un poquito fuerte el tema, pero vamos a tratar de abordarlo con rigor, a la luz de la historia, entendiendo que hay cosas de la economía que de repente en la historia, en el relato histórico, se pierden mucho. Y es un poco de eso lo que tenemos que aportar nosotros, ¿no? Claro, nosotros como economistas, nuestra evidencia, nuestro análisis lo basamos en números. Entonces es difícil decir éramos o no éramos gigantes cuando no tenemos un número, ¿verdad? Claro. Ahí surge un primer punto. Yo creo que Paraguay estaba encaminándose realmente a ser un país, no sé si un gigante, una potencia, pero sí un país con un muy buen nivel de calidad de vida, en el sentido de que estaba comenzando a construir infraestructura. Estamos hablando de las primeras épocas como país, ¿verdad? Claro, país independiente. Como país independiente. Hicimos los esfuerzos, luego la política de los López de enviar personas a estudiar en Europa creo que fue algo muy revolucionario para la época, y no solamente enviar a Europa sino a las mejores escuelas, ¿verdad? O sea, tenemos registro de paraguayos que en esa época ya estaban estudiando en Cambridge. Entonces creo que sí, Paraguay se preparaba y se encaminaba para un desarrollo muy interesante. El desarrollo, el incipiente también en esa época, pero interesante desarrollo industrial que mostraba, era prometedor. Después sucedió que vino la guerra y las consecuencias que creo yo conocemos todos, ¿verdad? Y entonces en ese punto, nomás para clarificar, no nos queda claro, creo que a mí y a muchos, si éramos o no gigantes en el sentido de contra qué nos comparamos. Lo que sí hoy existe en el mundo, y para todos aquellos interesados pueden buscarlo, googlearlo, es el proyecto Madison, que inició, su nombre lo dice, en la Universidad de Madison, luego fue migrando de universidades, ahora está en una universidad holandesa, que es una recopilación de hechos históricos de la economía, donde ellos van recalculando cuándo era el PIB histórico de cada país. Y bueno, hay algunos que tienen estimaciones en función a algunos hechos históricos desde 1500 y otros desde 1800 con un poco... Siempre, por supuesto, estas cuestiones también tienen sus críticas y demás, pero es un valor interesante. Y el valor más cercano que tenemos ahí es Argentina. Y creo que eso nos ayuda a ponernos un poco en perspectiva, sacando ya el inicio de Paraguay, posicionándonos en posguerra de la Triple Alianza. Argentina tenía un valor de PIB per cápita de $4.000 en 1890, según los datos del proyecto Madison. ¿Cuándo alcanza Paraguay ese nivel de PIB per cápita? ¿Alguno de ustedes más o menos tiene idea? Me imagino que Juéguense, algún número. en este siglo.
Sí, bueno, en el siglo pasado en realidad, pero 100 años después. Paraguay O sea, alcanza, casi en el siglo XXI. claro, llegando a 1990, Paraguay alcanza ese nivel, o sea. Dios mío. Entonces, el nivel de dónde, o sea, desde dónde venimos y hacia dónde vamos es importante. O sea, digo en este sentido porque creo que a veces menospreciamos las cuestiones de estabilidad macroeconómica porque sentimos que tenemos todavía muchas necesidades o carencias con las cuales estamos lidiando hoy. Pero una realidad es que nosotros venimos de ser una nación pobre, incluso no en 1990, sino en el año 2000, Paraguay tenía, según las estadísticas oficiales, 1 de cada 2 paraguayos era pobre. Y hoy es 1 de cada 5. Es una mejoría interesante, pero aún así es una deficiencia o es una cuestión puntual con la cual estamos lidiando aún en Paraguay. Y ahí otro punto para compararnos con Argentina, ¿verdad? Porque te dicen, mira, Paraguay es una maravilla económica y Argentina sigue teniendo muchos problemas a pesar de los cambios estructurales que vienen impulsando, de las reformas, y cómo puede ser que ellos tengan ciertos niveles de calidad de vida en algunas ciudades, Buenos Aires, Córdoba y otras muy conocidas. Y la cuestión es la siguiente: Argentina tiene un PIB per cápita más o menos de 12.000 hoy y Paraguay de 6.000, 7.000, ¿verdad? Entonces todavía hay una brecha importante, y eso teniendo en cuenta que Argentina no solo tiene problemas ahora, sino más o menos hace 50 años viene con problemas económicos. Entonces es ahí donde de vuelta tenemos que ponernos un toque de realidad sin olvidarnos de que estamos avanzando. Y ahí es, anteriormente avanzábamos caminando o gateando, aprendimos a caminar y bueno, ahora nos estamos subiendo a un auto. Y es ahí donde el manejo de la velocidad también va a ser importante, ¿verdad? Porque cuando uno se sube recién a un auto, a veces quiere pisar el acelerador a fondo y termina estrellándose. Wow. Yo quiero empezar preguntando, cuando pensamos en el desarrollo económico del Paraguay, ¿por qué es importante entender si este es el inicio de la prosperidad económica o ya tuvimos un periodo de ser una potencia regional y se interrumpió eso? Porque para mí, por ejemplo, cuando yo digo, yo tengo que empezar a hacer algo que no hay, que no existe todavía, o yo tengo que retomar algo que ya hubo, que ya había y se perdió, pero podemos recuperar, cambia un poco la película, ¿verdad? Claro, mira, yo creo que independientemente de la posición en la cual estábamos en siglos anteriores, creo que es mucho más importante la proyección que tenemos a futuro. Y digo esto porque es una discusión profunda entender cuál era nuestro papel allá por 1810, 1820. Paraguay era un país que empezaba a crecer, luego en la consolidación de la independencia nos encerramos, entre paréntesis, hay un mito ahí de que cerramos toda la frontera. En realidad lo que fuimos fue uno de los pioneros en licencias de importación y exportación, aunque no se llamaban así dentro de lo que era la dictadura del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Básicamente las cuestiones de aprobación de exportación e importación pasaban por él. Entonces era más bien de que no estaba completamente cerrada nuestra frontera, sino era muy restringido el libre comercio en sí. Y ahí viene una cuestión de también tener en cuenta que en esa época los tratados comerciales no eran muy comunes, y Paraguay se enfrentaba a eso. Las divisiones territoriales eran otro tema en conflicto en esa época, y las cuestiones de tensiones políticas también se trasladaban a las tensiones comerciales. En algún momento esa decisión, que hoy uno con el diario del lunes podría decir que fue desacertado o fue acertado, ¿verdad? Pero en ese momento en particular, Paraguay intentando consolidar su independencia, en algún momento Paraguay, uno de los productos que más exportaba en esa época era el tabaco, y básicamente el impuesto que imponía Buenos Aires, no Argentina, Buenos Aires en ese entonces, era por cada 2 barcos de tabaco que llega, 1 es impuesto. Entonces fue una tensión que decían, che, no vale la pena seguir enviando comercio. Lo otro es que esa tensión se trasladó a los piratas
y apenas se pasaba a Corrientes, que estaba también en disputa si era de Paraguay o si era de las provincias, había muchos asaltos a los barcos paraguayos. Barcos que salían del Paraguay eran esperados y tenían que ir en algún momento con custodia. Entonces el comercio se volvió algo con mucha tensión. Ya en ese entonces Paraguay intenta negociar con Uruguay y decir que Montevideo sea mi canal de salida. Entonces, independientemente del nivel territorial que decimos teníamos en ese entonces, nuestra conexión con el mar y la conexión con el mundo era muy importante. Entonces, necesariamente dependíamos de nuestros vecinos, como también lo dependemos ahora. Así que ese fue uno de los factores por el cual ahí nos encerramos. Bueno, luego vino una política mucho más aperturista y bueno, luego vino la guerra, donde tuvimos que volver a recomenzar. Y en ese recomenzar es donde creo que dimos muchas vueltas, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo los paraguayos, nos quedamos muy golpeados. Preguerra de la Triple Alianza, Paraguay no tenía deuda externa. Los países de la región ya estaban con algún tipo de deuda, especialmente con lo que era Reino Unido, que en esa época era la potencia mundial, era quien manejaba los hilos del comercio y también de las finanzas internacionales. Nosotros todavía no teníamos deuda con ellos, más allá de que empezábamos a tener muchas relaciones comerciales y de técnicos industriales que venían a Paraguay para el desarrollo del ferrocarril. Entonces, posterior a la guerra, Paraguay empieza un proceso de reinsertarse, de resurgir, como un gigante o no, de resurgir, ¿verdad? Entonces, primero, nos encontramos con una enorme deuda de que teníamos que pagar, ¿verdad? Por las cuestiones en las guerras viejas y en las guerras actuales, más allá de los tratados que hoy existen. La cuestión es muy sencilla, ¿verdad? El país ganador o anexa territorio o te hace pagar tus gastos y sus gastos. Nos tocó eso. Entonces teníamos que pagar la reconstrucción del país, los gastos de Argentina, Uruguay y Brasil. Era un peso muy importante para las finanzas públicas paraguayas. Y a partir de ahí, todas esas tierras que eran del Estado paraguayo, que en la época del doctor Francia o fueron confiscadas o fueron adquiridas por el Estado paraguayo, comenzaron a venderse para tratar de financiar la reconstrucción. Y por otro lado, muchos elementos que teníamos en ese entonces empezamos a dar en concesión. De vuelta, cuestiones que hoy hablamos, ¿verdad? Pasar activos en manos del sector privado, en ese momento ya lo hacíamos, ¿verdad? Dimos, y nos insertamos también en el mercado internacional, emitimos un bono en el mercado de Londres, ¿verdad? Una historia que les recomiendo a todos los estudiantes, lo vean, no recuerdo los montos exactos, pero solo por poner un número, nos fuimos a emitir 100, terminó llegando al Paraguay como 35 o 40, ¿verdad? Por el camino desaparecieron algunas libras esterlinas. Las famosas filtraciones. Sí, hubo algunas filtraciones importantes, ¿verdad? De hecho, el Estado paraguayo terminó demandando a los intermediarios, pero digo esto porque son cuestiones importantes, en el sentido de que más allá de cuánto llegó a Paraguay, Paraguay terminó pagando esa deuda allá por 1960, o sea, seguimos pagando igual esas deudas. Decía lo de la Triple Alianza, temporalmente fueron perdonándonos los vecinos. Primero fue Uruguay, posteriormente Argentina se sumó y Brasil también terminó condonando esa deuda enorme que teníamos y que probablemente hasta ahora íbamos a seguir pagando. Y luego vienen los 1900, donde Paraguay tuvo una turbulencia política tremenda, ¿verdad? Y ustedes habrán estudiado y habrán leído que incluso en algún momento teníamos presidentes que a la mañana eran designados, me imagino que iban a festejar con la familia, a hacer un asado, y cuando volvían a la tarde le decían el Congreso se volvió a reunir y ya te destituimos, ¿verdad? Entonces ese era el nivel de inestabilidad política, además de los muchos golpes de Estado que existían, las muchas guerras civiles que existieron y que tuvo su implicancia. En medio de eso tuvo la guerra del Chaco. Entonces ese periodo de inestabilidad fue muy difícil para el Paraguay. Y las consecuencias que tuvo es que muchas veces miramos a la región y nos jactamos de nuestras políticas económicas, nuestra política económica fiscal y monetaria, pero no siempre fue así. Luego de la revolución del 47, entre paréntesis, no tenemos muchos datos estadísticos de esto, pero sí tenemos materiales históricos que avalan estos hechos. Luego de la revolución del 47, con la
eh, con la población muy diezmada que quedó muy golpeada, o sea, muchos paraguayos murieron, incluso en la Revolución del 47 murieron más paraguayos que en la Guerra del Chaco. Y además con el agravante de que, dada la tensa situación que se vivió entre los bandos que estaban en esa revolución, muchos paraguayos empezaron un proceso de migración hacia la Argentina. Entonces, la población quedó diezmada de vuelta. La oferta era muy incipiente, no abastecía por completo, se intentaban hacer muchos programas de ayuda, muchos desequilibrios que llevaron a una hiperinflación. ¿Cuánto? No tengo idea. A un descontrol tal que no se nos ocurrió mejor idea que tener control de precios. En esas épocas Paraguay, en algún punto, y bueno, esto también para que vean otro material histórico de donde estudiar y demás, esto lo descubrí fortuitamente trabajando con la Unión Industrial Paraguaya. Tiene un archivo impresionante, una entidad casi centenaria, donde en una de las actas de sucesión le instruían al presidente de la Unión Industrial Paraguaya a conversar con Higinio Morínigo, presidente del Paraguay en ese entonces, sobre las cuestiones del control de precios, porque estaba afectando a los industriales, ¿verdad? Así que hay un materiales históricos interesantes en varias de nuestras entidades que son centenarias también. Y luego viene la época de la dictadura, viene la época, diría yo, de los 70, ¿verdad? Una época muy interesante con Itaipú, un crecimiento tremendo de Paraguay. Esa época creo que para el mundo en sí es importante, porque en los 60, 70 muchos países pobres empiezan a emerger, los famosos tigres asiáticos. Nosotros estábamos ahí con Taiwán, con Corea, con Singapur, en los mismos niveles, y comenzamos a crecer juntos. Los 60, en los 70, Paraguay también crece a tasas descomunales, principalmente movido por un sector que era Itaipú. Lastimosamente en los 80 fue considerado como la década perdida, y luego de finalizada la construcción de Itaipú no tuvimos otro motor que nos siga empujando. Por un lado, en los 80 vino la década perdida porque en los 60, 70 la región se emocionó con las cosas que hacía. Estaba el hecho de decir vamos a crecer de hacia adentro y no depender del mundo, y empezamos a hacer cosas que no sabíamos hacer. Estoy hablando de Argentina, Brasil, México, y todo eso se paga. En los 80 teníamos que pagar y muchos países se declararon en default. Eso afectó a nuestro país, y encima tuvimos la crisis climática más grande de la historia de Paraguay. Paraguay quedó bajo agua en los 80. Entonces, otro golpe de lo cual nos costó. Y para no aburrirles mucho y seguir, en los 90 parecía que empezábamos de vuelta a empezar a caminar, y de vuelta la crisis financiera que tuvimos. Entonces, golpe tras golpe hasta llegar a los 2000, donde por una cuestión divina, y no lo digo porque estemos en una radio católica, yo creo que hubo una mano de Dios realmente ahí, porque cuando estábamos tocando fondo, por suerte surgieron algunas potencias en el mundo, entre ellos China, que empezaron a demandar productos, y especialmente commodities, dispararon el precio de productos que nosotros teníamos, uno de ellos la soja, el otro la carne, y eso nos ayudó muchísimo a recuperarnos como país y a sostener un crecimiento a inicios de los 2000. Lo interesante de todo esto es que cuando terminó eso, allá por el 2011, 2012, Paraguay igual siguió creciendo de algún otro modo. Así que ese es un poco el resumen de 200 años de historia. Un montón. Súper interesante todo lo que contás. Realmente hay cosas que había escuchado pero no sabía del todo. Tengo dos preguntas. La primera, para mí después, es de dónde, por ejemplo, vos encontrás esta información, porque yo muchas veces leyendo, buscando, encuentro información que de repente no sé qué tan cierto puede llegar a ser. Lo de los piratas correntinos había escuchado ya alguna vez, no sabía si era cierto. Eso primero, que de dónde, por ejemplo, vos sacás información o buscas desde libros, internet. Sí, hay varios libros de economía de Paraguay que son altamente recomendados. No recuerdo el nombre exacto de todos los libros, pero sí los autores. Uno es
Washington Aswell, un economista paraguayo que fue incluso autoridad en el Banco Central, no recuerdo si fue ministro de Hacienda también en su época, un economista brillante para su época. Él escribió un libro de toda la transición de Paraguay, incluso preindependencia, durante la independencia y hasta la época donde escribió, que más o menos 1980. Ahí uno tiene una información muy interesante y detallada, porque incluso se atreve a poner algunos números, ¿verdad? Que estimo yo de alguna investigación que hizo en la aduana, en muchos lugares recopiló esa información. Otro es también el difunto presidente del Banco Central, Luis Campos, tiene un libro muy bueno que se llama Apuntes del Crecimiento de Paraguay. Por otro lado, ya hay una recopilación de todos esos libros que lo hace Zulma Sosa, en un libro mucho más didáctico, mucho más chico, mucho más fino, que es Historia Económica del Paraguay, que lo hicieron con un diario capitalino de mucha circulación. En sus fascículos de historia paraguaya, uno de los fascículos es Historia Económica, y ahí uno encuentra también un resumen muy interesante. Luego hay cuestiones más específicas que nuestras actuales autoridades del Ministerio de Economía lo hicieron, el ministro Carlos Fernández con Javier Charotti y Felipe González, que es altamente recomendado, que es una recopilación de los últimos 50, 70 años en política fiscal y política monetaria. Fue un proyecto que lo hizo la Universidad de Chicago, entre paréntesis, ahí ustedes pueden comparar las políticas que tenía Paraguay y ir a mirar lo que tenía Uruguay, lo que tenía la región. La Universidad de Chicago hizo un recopilatorio básicamente para toda la región, y ahí tiene su capítulo Paraguay en una recopilación que como les decía, muy muy interesante. Y para finalizar mis recomendaciones, 2 libros más. Uno es el libro que escribe el doctor Borda con Manuel Caballero, donde hacen también un análisis histórico de las políticas que fuimos llevando a cabo a lo largo y ancho desde 1900 hasta aquí más o menos, y y básicamente su libro concluye por qué tuvimos más empuje en el sector primario más que en otros sectores, ¿verdad? Así que hay elementos muy interesantes, y yo decía 2 más, bueno, 3 más. Lo otro es uno de la profesora Leticia Carosini, que más que hablar de economía, habla de políticas que Paraguay fue llevando a cabo. Hace un recopilatorio impresionante de todas las promesas o políticas de gobierno que se tenía desde 1970 más o menos, cuáles eran los programas de gobierno, y hace una evaluación de esos programas. Y por último, un libro también muy interesante que tiene que ver con la historia de la moneda del Paraguay, que es el de José Cantero. Y hoy en día, por ejemplo, la industria, o sea, muchos sectores están creciendo, pero así masivamente. Vos, por ejemplo, ¿qué es lo que vos ves? Porque yo lo que veo es que el sector agrícola, por ejemplo, está creciendo muchísimo. Justamente hace poco vi que se hizo una inversión muy grande con respecto a la chía y temas así de semillas. Después el sector inmobiliario también está creciendo mucho. Muchas inversiones están llegando del exterior. ¿Cómo vos ves eso para el país? Todos los sectores están creciendo. En el análisis y de lo que me toca ver, todos los sectores hoy están creciendo. El sector primario se está sofisticando. La producción agrícola de 1980, 1990 ahora ya no es lo mismo que esas épocas. Incluso en rubros que eran muy tradicionales en esa época. En los 80 y en los 90 el algodón era muy importante para generar empleo. Formal e informal es otra discusión, pero generaba mucho empleo porque había que recoger el algodón básicamente a mano. Mucha gente dice tenemos que volver al cultivo de algodón. Se está volviendo al cultivo del algodón. En el Chaco se está produciendo de manera interesante, con algunos años muy exitosos y otros con muchas complicaciones climáticas, pero hoy no genera esa cantidad de empleo por la tecnología que existe en la recopilación del cultivo. Entonces también hay una inserción de tecnología para dar más productividad a esos sectores. El sector de servicios en Paraguay, cuando dicen Paraguay es un país con mucha fuerza del sector primario, sí, especialmente por nuestras exportaciones, pero Paraguay es un país de servicios, el 50% de nuestro PIB es servicio, y ahí creo que hay un gran desafío, porque muchos de esos servicios no son servicios de data science, son servicios
en su mayoría que tienen alguna connotación de trabajos informales. Y ahí hay un desafío que tenemos que trabajar y mucho. Y dejaba para el último el tema del sector secundario. Paraguay viene creciendo, les decía hace rato cuando me quedaba en el resumen esto de 200 años de historia, que cuando terminan los famosos vientos de cola por los altos precios que tenían los commodities, los países vecinos comienzan a complicarse porque dejaban de tener los ingresos por esos altos precios de commodities. Sin embargo, de algún modo Paraguay seguía caminando. Y ahí es interesante porque redescubrimos normativas que habíamos lanzado a finales de los 90 y que nunca lo usábamos. Ejemplo, la ley el régimen automotriz nacional, por un lado, y por otro lado la ley de Maquila. El régimen automotriz nacional nos permitió hacer ensamblaje, que sí generó mucho empleo, también muchos accidentes, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Por otro lado tiene su costo social, pero concentrándonos por el lado de la producción, por un lado empezamos a ensamblar motos, a ensamblar bicicletas, y hoy incluso nos estamos animando a ensamblar algunos camiones, ¿verdad? Y se habla de que eso también va a evolucionar al ensamblaje de buses. Eso fue una ley que reeditamos o que sacamos desempolvamos de los finales de los 90 y ahí por el 2010 le empezamos a dar fuerza. Y el otro fue la ley de Maquila. La ley de Maquila que sí ya existía, es cierto, había maquiladoras desde, no quiero mentir, pero más o menos desde el 2002, pero muy pequeño, muy incipiente, y a partir del 2011, 12, 13, eso comienza a crecer a tasas exponenciales, como que el ruido comienza a diseminarse por todos lados y empieza a haber un efecto de atracción que hasta ahora nos está viniendo y nos está viniendo muy bien. Hoy las exportaciones por maquila ya superan los 1.000 millones de dólares. Todavía creo que hay mucho espacio para crecer con eso. Brasil principalmente va a seguir necesitando de competitividad, dado los altos costos que enfrentan, y en alguna parte de su proceso productivo van a seguir insertándose con Paraguay. ¿Qué es lo que pasa un poco? Y creo yo, no es solo en Paraguay esto, y hay mucho estudio en la medida que la economía de algún modo también es una ciencia nueva y vamos entendiendo qué es lo que realmente nos hace crecer y qué es lo que nos hace crecer apuntando a un desarrollo. Ahora hay una discusión bastante actual y muy interesante, es las diferentes productividades que tenemos intrasectorialmente. O sea, para poner en claridad esto, y me tocó ver, ¿verdad? Uno visita una fábrica de colchones en Paraguay, X marca, tremendo proceso productivo. Yo creo que no tiene nada que envidiar a procesos europeos, con certificaciones. El agua que usan para limpiar no se desecha, va a un proceso de retratamiento y eso se usa para el congelamiento, no para el congelamiento, para los aires, para el acondicionamiento de la fábrica. O sea, se recicla todo, economía circular, fascinante el proceso. Me tocó ir también a otra fábrica de colchones y la gente estaba trabajando sin remera, algunos no tenían la bota porque hacía calor, el colchón estaba en su línea productiva final y había un tacho de pintura al lado, alguien se tropezaba y se fundía toda la producción. Entonces, esa es la diferencia de productividad. ¿Cómo hacemos que muchas de las industrias, servicios e incluso en el sector primario también se ve, ¿verdad? Ustedes verán campos agrícolas donde el productor se sienta con una tablet a monitorear su cultivo con drones, con ingenieros agrónomos altamente especializados, y al lado están trabajando con la azada todavía. Entonces es cómo empezamos a desparramar conocimiento y cómo empezamos a desparramar usos tecnológicos o cambios tecnológicos en la producción que nos permitan transmitir toda la productividad que tiene una u otra empresa a todo el país. Yo tengo una consulta. Analizando, voy a retroceder un poquito el tema de historia económica del Paraguay. Yo puedo resumir que la historia económica del Paraguay empezamos a surgir y venía una crisis y siempre tuvimos como un caballito de batalla, por así decirlo, que nos ayudó a despegar. En la época colonial fue el algodón, el tabaco y en cierta medida la madera. Luego pasó a ser Itaipú, la carne, las dos guerras mundiales.
Y en esta última década, o sea, en este siglo, los commodities. Y analizando la historia económica de Paraguay en los últimos 200 años, ¿cuál puede ser la perspectiva para los próximos 20 años? ¿Ya estamos encontrando algún caballito de batalla que nos ayude a surgir rápidamente, a tener un crecimiento exponencial? ¿O vamos a tener una crisis que que nos golpee y que estemos estancados 10 años hasta que encontremos algo que nos ayude a despegar de vuelta? Y esperemos que no, ¿verdad? Creo que este es un momento para conversar sobre estas cosas. Creo que Paraguay hoy está encontrando otros motores. Decías vos la última década, yo diría los últimos 20 años fueron protagonistas los commodities. En la última década yo creería que el gran protagonista fue la maquila. La maquila y también en algún momento el sector de la construcción, especialmente en la pandemia, que nos ayudó un poco a sostener, ¿verdad? Hoy el desarrollo inmobiliario, decían, se ve de manera interesante en las principales ciudades del país, Asunción, Ciudad del Este principalmente, Encarnación también algo. Entonces, hay nuevos motores. Esos motores yo creo que todavía no son muy potentes como para que sea un cohete que vaya a la luna, pero son motores mucho más sofisticados que los que teníamos en la década de los 90. Es decir, hoy estamos preparados para enfrentar ciertos shocks, pero tampoco estamos preparados para sobrevivir grandes crisis, ¿verdad? Entonces, la idea es que Paraguay vaya creciendo y que toquemos las cuestiones de una manera mucho más fina. Hoy sucede una discusión muy interesante. Paraguay crece. Todas las estimaciones, las nuestras también al interior de la consultora, dicen que Paraguay va a crecer alrededor de 4%, cuanto menos en el 2026, de no pasar nada raro. Y esto es un hecho histórico. ¿Cómo que crecer 4% es un hecho histórico? Sí, el hecho histórico es que 4 años consecutivos, 24, 23, 24, 25 y 26, superando una tasa de 4%, es algo que solamente se vio en la década de los 70. O sea, imagínate cuántos años atrás volvemos a tener crecimiento 4 años consecutivos por encima del 4%. Así que es un hecho histórico y muchos dirían, che, pero qué malos somos a veces los paraguayos que no disfrutamos de nuestro éxito. Y digo esto porque uno mira el índice de confianza del consumidor y cada vez viene cayendo más, ¿verdad? O sea, la gente está descontenta, hay muchas tensiones, se pide cobrar con los proveedores del Estado, ¿verdad? Entonces el análisis hoy de un proceso de sofisticación de la economía paraguaya también ya hace que uno baje la lupa. Bajar la lupa digo en el sentido de que nuestra política monetaria uno podía calificar de perfecta, ¿verdad? O sea, una estabilidad relativa de precios comparado con la región, pero cuando bajas la lupa y encontrás elementos como que ¿por qué será que la gente no está contenta? Y yo intento definirlo de esta manera, ¿verdad? El plato define el humor de las personas, ¿verdad? Y cuando la carne crece 27%, las frutas y verduras 15, 16%, y comienza a presionar mucho sobre el bolsillo de algunos, ¿verdad? Entonces ahí hay elementos de vuelta de análisis, de política, que no necesariamente es el control de precios como se estaba tratando estos días en el Congreso, pero ¿cómo generamos más mercado en esta necesidad de crecimiento? Imagínate, estamos hablando de que estamos creciendo, de que uno de los motores de crecimiento del Paraguay es la carne, y que nosotros empezamos a necesitar carne porque está muy cara y porque no nos gusta y ya nos pone un poco argel. Entonces, es parte del crecimiento. Esto es parte del crecimiento, hablar de nuestras finanzas públicas, unas finanzas públicas que tiene una cierta disciplina casi samurái, como yo digo. O sea, vamos a llegar a nuestra convergencia fiscal y vamos a llegar. Eso deja heridos por el camino porque mi pago, ¿cuándo voy a recibir? ¿Verdad? Es lo que dicen algunos proveedores. Entonces, son cuestiones de las que tenemos que ponernos a hablar, ¿verdad? Yo creo que en algún momento, cuando uno quiere más desarrollo, tiene que estar acostumbrado a pagar más. Y cuando digo estar acostumbrado a pagar más, tiro algunas cuestiones nomás, ¿verdad? El peaje de las rutas no se toca desde el 2013, creo que fue la última vez. La tarifa de la ANDE no cambia desde el 2017. Entonces hay elementos donde tenemos que realmente empezar a liberar un poquito más. Es cierto, el tema del peaje, por poner nada más un ejemplo. Hablaba con unos técnicos especialistas del tema y me decían, más o menos el peaje que hoy pagamos, 10.000 guaraníes,
de ida y vuelta en vehículos livianos debería estar entre 35.000 y 40.000 guaraníes, solo por ajuste de inflación. Y evidentemente, liberar la canilla y decir pasamos de 10.000 a 40.000 va a ser un estallido social completo y vamos a quemar todo, ¿verdad? Probablemente todo lo que estamos en la mesa vamos a salir también a quemar, ¿verdad? Pero en algún momento tenemos que ir haciendo un proceso a converger a tarifas mucho más normales. ¿Y esto por qué? Porque ya tenemos impuestos bajos. No queremos tocar impuestos bajos, dice la mayoría, ¿verdad? Eso es otro tema a discutir, pero digamos que, ok, anclémonos en los impuestos bajos, no toquemos por ahora, dale, listo. Pero si ya tomamos esta decisión, deberíamos de bajar la lupa y mirar también otras cuestiones que hoy están siendo subsidiadas. Ejemplo de lo que ponía, el precio de la electricidad, el precio del peaje, el precio del agua, que no es menor. Entonces, hacer quizás subsidios más focalizados, no subsidios universales, ¿verdad? Hay una presión importante en adultos mayores desde que se universalizó. Entonces cada vez nos va quedando más, es más poco el espacio fiscal que tenemos para realizar inversiones. Y ahí con esto quiero enfocar un poco lo que decía hace rato de cómo miramos el futuro. Hoy nuestro presupuesto o nuestra disciplina fiscal, más allá de los retrasos que estamos teniendo ahora, es bueno. No sé si 10 porque tenemos muchos atrasos en pago, pero del 1 al 10 tenemos 7 más o menos. No está un desastre, tampoco está bien, está ahí en un nivel medio. Pero eso es hoy. Si miramos para el futuro, la inyección que estamos haciendo cada vez se está cortando. Decía yo, adultos mayores es una inversión importante, bien, no dejemos de lado a nuestros abuelitos, pero también miremos cómo está la inversión en primera infancia, y ahí vemos desbalances. En eso que nosotros los economistas nos gusta tanto, la intertemporalidad. Y las otras cuestiones son las inversiones, la infraestructura tiene un efecto de que genera empleo hoy. Y yo siempre le digo a los constructores, no hablen más de eso porque el empleo es temporal, termina la obra y le sacan a todo otra vez. Entonces el empleo que realmente se genera es intertemporalmente. O sea, vos generas una infraestructura y es atractora de inversión en la zona. Ejemplo claro y concreto, Cazapá tiene, ya que hablábamos de historia, más o menos 400 años, 1600, no sé cuánto, el fray Luis de Bolaño funda Cazapá. Hablando con los lugareños y con personas de historia, te dicen, nunca Cazapá tuvo una industria. Nunca. Tuvo procesos agrícolas, ganaderos, muchos servicios, el distrito de Cazapá. Pero nunca hubo una industria. Bueno, por primera vez el año pasado se instaló una industria. Voy a hablar con ellos, ¿y por qué ahora recién? O sea, porque es una industria maderera. Cuando le decía, el mismo grupo, si ustedes ya tenían los eucaliptos, esto, lo otro, ustedes ya venían viendo que este era un sector interesante. Sí, pero no había ruta, tío. Recién ahora hay ruta. Wow. Así que tiene que ver con eso. ¿Cómo miramos también dentro de nuestras finanzas públicas el futuro? Mencionabas que de repente la inversión del parte del Estado con el tema de mantener la disciplina fiscal de repente se resiente un poco. ¿A qué crees que se deba la decisión que tienen las autoridades? ¿Es una confianza total en el sector privado, que el sector privado va a impulsar el crecimiento aunque la inversión del Estado baje? ¿O simplemente es pagar los costos que tiene atenerse a un déficit fiscal dentro de la regla? No, tiene que ver con una descoordinación. Y lo Okay. digo con todas las letras. Tiene que ver con una descoordinación que hoy el sector privado está pagando esa descoordinación. ¿En qué sentido una descoordinación? Se nos presentó la brillante oportunidad de comprar aviones supertucanos, con lo cual yo estoy de acuerdo. O sea, tenemos que combatir el crimen organizado, que es otro de los elementos que puede ser distorsivo y que puede ser un inhibidor de crecimiento, ¿verdad? Nadie quiere venir en países que tienen problemas con el crimen organizado. Probablemente, si ustedes hoy tuviesen mucha posibilidad de invertir, mirarían muchos países, pero yo no sé si mirarían Ecuador o al menos estaría en sus primeras líneas de inversión. Y lo digo con todo el respeto al país ecuatoriano, probablemente México, mirarían zonas de México como Monterrey, Distrito Federal, pero no todas las zonas. Entonces, ahí nomás también en percepción estamos nosotros. Yo creo que estamos lejos de esos países en cuanto a el nivel de desarrollo, pero sí en percepción
La gente no nos ve muy bien en lo que es crimen organizado. Entonces, celebro de que hayamos comprado aviones tecnológicos que nos van a ayudar a combatir. Celebro que hayamos comprado radares. No puede ser que era 2025 y nunca antes que hace mucho tiempo no teníamos radares primarios que controlen la actividad aérea en el país. Eso está perfecto. Pero yo decía, se nos presentó la brillante oportunidad. Es cierto que hace tiempo se venía negociando con Brasil. Y cuando digo se presentó la brillante oportunidad es que cuando se hizo el presupuesto 2025, eso no estaba en el presupuesto. Entonces, ok, ya está la oportunidad, compremos. Eso se incorpora en el presupuesto. Y para incorporar en el presupuesto se amplía. Bueno, ok, no podemos ampliar nomás si es que no hay una ampliación tremenda de ingresos. No hay esa cantidad de ampliación de ingresos. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recortar otras cosas para mantener nuestro déficit fiscal. Y ahí no hubo una nota a alguien, a los proveedores del Estado diciendo, che, amigo proveedor, yo no te voy a poder pagar porque compré Super Tucano, o no me proveas nomás esto este año porque no me va a alcanzar la plata. Vos ya sabés de que metiste eso. Entonces, ese fue un elemento de descoordinación sumamente visible. Y hay otros que podemos hablarlo largo y tendido, como por ejemplo los contratos abiertos que tiene el Estado. El Estado, para facilidad, muchas veces, en lugar de comprar de las librerías un lápiz de papel cada 2 segundos, agarra y dice, te compro 10.000 lápiz de papel, pero ahora necesito solamente 1.000. Ok, te envío los 1.000 y queda un contrato abierto que cada vez que se me rompe un lápiz, agarro y digo, reponeme nomás. Eso está perfecto, pero el presupuesto te dice, yo ahora puedo comprar 1.000. Presupuestamos 1.000. Sí, pues se me rompieron todos los lápices y quiero ya agarrar otro. Bueno, pero avisarle que no le vas a pagar ahora, le vas a pagar el otro año. No, pero... Entonces, eso pasó también con el sector farmacéutico. La demanda de medicamentos en Paraguay es alta, nadie dice eso. El tema es que dentro del presupuesto para medicamentos había una asignación, entró eso, se consumieron todos esos medicamentos, creo, no sé, algunos hablan de otros desvíos que yo no tengo la menor idea, espero que no sea así, porque eso sería aún más grave que nuestros problemas fiscales. Entonces, en una acción rápida y quizás oportuna para suplir el stock de medicamentos, el Ministerio de Salud hace esa compra, pero sí, en medio de esa responsabilidad de suplir el stock, hay una irresponsabilidad en el sentido de, hey, eso no tiene presupuesto. Entonces, ese manejo es muy fino y muy delicado para el Estado paraguayo, ¿verdad? No, estamos muy justos con nuestra caja y movimientos descoordinados nos termina impactando de manera muy, muy complicada. Tengo una pregunta para hacerte con respecto a los commodities, ¿verdad? ¿Vos pensás que la dependencia de Paraguay de los commodities es un problema o es algo natural en un país relativamente joven como lo es Paraguay? Te iba a preguntar también sobre eso, el tema de la matriz productiva y la industrialización. ¿Crees que Paraguay debería avanzar por ese lado? Agregando la pregunta de Carlos. Sí, mira, no sé si decirlo problema, pero no puede ser nuestro único motor de crecimiento. Porque efectivamente este sector tiene un agregado que no solo depende de nuestro esfuerzo, depende del ánimo... Del mercado. No del mercado, yo voy más, depende del ánimo divino. ¿Qué dice Dios, verdad? Sí. ¿Va a hacer llover o no va a hacer llover? Bueno, y él decía, estábamos en una radio muy cristiana, ¿verdad? Entonces, hablemos en esos términos, ¿verdad? Si, independientemente de que creamos o no, Él decide, ¿verdad? Él decide si llueve o no llueve, más allá del esfuerzo que podamos poner. Entonces, ese es un riesgo que escapa totalmente de nuestras manos. ¿Está el riesgo del mercado? Sin lugar a dudas, está el riesgo del mercado. Pero, ojo que otros sectores tampoco no es que sean independientes a las cuestiones climáticas, pero sí ayudan a generar un poco más de resiliencia. En ese sentido, yo creo que Paraguay tiene que crecer en todos los sectores. O sea, no buscar solamente esta va a ser nuestra estrella durante los siguientes 30 años. Yo diría cuáles son nuestros 15 productos o nuestros 20 productos estrellas con los cuales salimos al mundo. No depender solamente de uno, sino cada vez ir potenciando más nuestra matriz productiva. Entonces, cuando al agro quizás no es su mejor año, exista otro elemento que le apalanque. Incluso este año en Paraguay no fue el mejor año de la soja.
Tampoco fue el peor, pero no fue, sin lugar a dudas, no fue el mejor año. Pero aún así el sector primario creció. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento tremendo en el traslado del ganado al sector secundario, al frigorífico. Y por otro lado hubo un crecimiento importantísimo de vuelta del arroz. Entonces hay otros cultivos que también van apareciendo y van permitiendo la subsistencia o el vivir de un sector en particular, incluso de grupos empresariales, porque hay grupos empresariales que tienen arroz y que tienen soja y que tienen trigo y van combinando ahí su capacidad de sobrevivir en sectores tan complicados, ¿verdad? Así que yo iría por ahí, ¿verdad? Creo que ahora hay un gran desafío, hay una ilusión en cuanto a que en 10 años dupliquemos nuestro Producto Interno Bruto. Es un plan que está lanzando el Ministerio de Industria y Comercio, donde no todos están de acuerdo con el plan. Hay algunos que dicen es muy soñador, otros se ilusionaron y se subieron al barco. A mí me gusta más poner sobre la mesa las condicionantes necesarias para eso. No me quiero meter en el detalle si de verdad había sido la carcasa de la vaca, tiene que rendir 240, 260 kilos, no tengo idea luego de eso, y sería muy irresponsable de mi parte hablar de eso. Pero sí, hablábamos de las restricciones que tenemos y del crecimiento intertemporal. Ahí hay un elemento que se menciona dentro de las necesidades. Dice, che, mira, tenés que invertir en infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo encontramos ese camino para seguir creciendo? Nos va a ayudar Itaipú. Mira que Itaipú en el 2027 entran en renegociación y no va a ser tan fácil que nos suelten de vuelta plata. Ah, bueno, las alianzas público-privadas. Ok, pero la alianza público-privada tiene dos patas. Uno, la iniciativa pública, como es la que hicimos hasta ahora. Y les cuento acá nomás, la ruta 2 estamos pagando con deuda. La ruta 1 no sé cómo vamos a pagar, ¿verdad? Pero las de iniciativa privada tienen que comenzar a caminar. Las iniciativas privadas son aquellas donde hay menor dependencia del Estado, y pongo ahí un ejemplo muy que para mí es muy interesante. No soy el único que menciona ese proyecto en particular o ese punto en particular. ¿Conocen el Colegio República de Panamá? Mariscal López, el Ministerio de Industria, enfrente hay un colegio. Sí, Bueno, ese colegio se llama República de Panamá. No sé cuántos alumnos tiene, pero me parece a mí, conociendo otros colegios públicos y habiendo sido egresado hace varios años atrás de un colegio público, demasiado pocos alumnos tiene, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en un colegio público, no entrábamos en el colegio, ¿verdad? Creo que pueden ser derivados. Hay un par de cuadras para allá, hay otro colegio público. Yo creo que alguna reasignación podría haber ahí. Y ver qué posibilidad de alianza público-privada se puede hacer ahí para generar ingresos al Estado. ¿Y por qué digo eso? Porque Villamorra hoy es una de las zonas donde el suelo por metro cuadrado es el más caro, no solo de Asunción, sino del país. Entonces, ¿qué otros recursos tiene el Estado? ¿Qué otros activos tiene que en manos del sector privado quizás puede rendir más? Un ejemplo más, visitaba, bueno, es cierto que ya hace un par de años, un puerto privado en Pilar, y los contenedores se caían. No entraban más contenedores. Es cierto que esa época era de estiaje, ¿verdad? Y bueno, eso también quizás condicionaba, ¿verdad? Pero estaba a pleno el puerto privado, y al lado nomás está el puerto público, el de la ANNP. Y uno diría, bueno, ya sé hacia dónde nos va. El puerto público tenía pocos contenedores. No tenía poco. No tenía contenedores, tenía cero, no había ninguno, estaba candadeado el portón. Entonces, estimo que ahora ya no estará así. Quiero creer, no sé, si algún pilarense nos escucha, que por favor después nos cuente cómo está, ¿verdad? Pero, digo, eso probablemente en manos del sector privado puede ser muy potenciado, puede ser incluso escalado en algún momento a que esos puertos sean reefer, puertos refrigerados, en el sentido de que hoy la exportación de cerdo está creciendo de una manera muy importante. Y estos chanchitos son sacrificados, son cortados en pedacitos y demás, sin entrar en mucha ilustración, pero hacen un camino de venir hasta Gran Asunción o área metropolitana, hacia zonas de Villeta, y bajan de vuelta, se van otra vez. Entonces, ahí hay un aprovechamiento logístico que podríamos hacer, porque gran parte de la producción de cerdo está en Itapúa. Itapúa conectar a Ñembucú es mucho más corto que Itapúa subir hasta Central, de Central bajar otra vez por todo el río. O sea,
cuestiones como esas yo creo que podríamos pensar en alianzas público-privadas de cómo utilizar activos que hoy tiene el país para ser mucho más productivos. Ya para ir finalizando, hay un tema que quiero introducir que es polémico, pero creo que es importante que se hable del tema, que no es ninguna mentira que en el presupuesto general de gasto de la nación, el sector, o sea, el componente, mejor dicho, que más implica de gastos para el Estado son los salarios a los funcionarios públicos. Y en este nuevo presupuesto creo que es el récord mínimo de qué porcentaje representa del gasto total, que está en torno al 66%, si no recuerdo mal. Sí, hay una optimización que se hizo y que habría que hablarlo ahí con los técnicos del Ministerio de Economía, porque tengo una hipótesis, ¿verdad? Que lo digo y lo digo con mucha responsabilidad en el sentido de que no tengo toda la certeza. El gobierno nos muestra en las presentaciones de que hay un ajuste que por cada 100 de ingresos en Paraguay gastábamos 60, incluso en algún momento cercano a 70 durante la pandemia por los doctores que contratamos. Y ahora eso está en 52 más o menos, o sea, como una mejora muy importante. Sí, es cierto, pero también tiene que ver con que se mandó la orden de no obligar más las vacantes, porque anteriormente lo que pasaba con muchos entes públicos que para no gastar todo para no perder su vacante, hacían figurar como obligado ese pago, aunque no lo pagaban. Entonces, era también como una trampa contable ahí. Yo no sé si tiene que ver con eso. Ojo, esto no lo digo yo solamente. Hay normativas que dijeron, che, dejemos esas prácticas. Entonces, no sé si por ahí viene solamente la optimización, porque yo al menos no vi una disminución tremenda de funcionarios públicos. Y acá hay un punto también importante a mencionar. Cuando uno mira a grandes números, el tamaño del Estado, uno de los indicadores del tamaño del Estado es cuánto es la población ocupada en el sector público contra la población ocupada total en el mercado. Y en Paraguay es más o menos 12%, 12-15%. Ese número, según los indicadores internacionales o el comparativo internacional, es bajo. O sea, el tamaño de nuestro Estado no es alto. ¿Cuál es el problema? Que probablemente hay oficinas donde ya no hay más lugar y están muchísimas personas sin una actividad específica. Y te vas a otros donde te dicen, ejemplo, patrulla caminera, estoy seguro que si le invitan acá al director les va a decir, para tener los niveles de seguridad vial que yo quiero tener dentro de mi plan, necesito más agentes policiales para tener la cobertura, para controlar que las personas no salgan borrachas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tengo esa cantidad. Necesito. O las fuerzas policiales siempre dicen necesitamos más policía. Entonces ahí hay el problema no es que tengamos 12% de empleo en el sector público, el problema es la colocación que tenemos. Y el otro problema es que no es tan fácil esa oficina llena agarrar y decir ustedes están llenos, ahora pasan a ser agentes policiales, ¿verdad? No pasa por ahí tampoco, ¿verdad? Claro. Así que son temas de los cuales tenemos que hablar y que realmente tienen que ser tenidos en cuenta para ir optimizando. Acá muchos hablan de que, ok, hagamos eso, pero tampoco va a ser mucho ahorro. Y probablemente no nos va a volver mucho más rico, pero es una señal importante de hacia dónde queremos ir, ¿verdad? La reforma de la caja fiscal es algo que tampoco puede esperar mucho más, es algo urgente y es algo que en el presupuesto 26, ni en el presupuesto 27, ni en el presupuesto 28 no va a solucionar la vida. Pero a futuro va a ser un elemento muy importante, porque si ahora no lo solucionamos, para el presupuesto del 30 va a ser un caos total. ¿Y ves voluntad de las autoridades de arreglarse esa situación? Es una buena pregunta, porque yo sé que estaba en agenda prioritaria el tema de la caja fiscal y bueno, ya van pasando los tiempos y estamos entrando al 2026 y en teoría el proyecto de ley va a entrar el otro año, ¿verdad? Y digo en teoría porque soy tan buen analista político como futbolista, así que ya sabrán ahí, puede estar, mi análisis puede ser malo, pero lo veo con muchas dificultades. El 2026 es un año electoral, creo que gran parte del Congreso podría estar concentrado en otras acciones más que en una discusión que tiene su costo político y social, ¿verdad? O sea, no todos quieren abrir la puerta y tocar este tema.
Así que yo creo que se está agotando el tiempo político para tocar este tema. Ya. Y para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, queremos escuchar un mensaje final de tu parte y preguntarte qué papel crees que van a jugar las nuevas generaciones, nosotros que somos estudiantes, ¿verdad? Y quienes nos escuchan, en el futuro del desarrollo económico del Paraguay. Y vos, hoy siendo uno de los referentes más importantes de la economía y también siendo joven en realidad, es importante, yo creo, tener referentes de que tienen ese potencial también de estar varios años en la escena, liderando, por lo menos desde la opinión pública o los análisis, las investigaciones. Si es que en algún momento te querés involucrar también, me imagino que puede ser, sería bueno escuchar tu visión, ¿verdad? Mi aspiración sigue siendo quizás ser de futbolista. Ahora el presidente de Recoleta me animó, así que va más por ahí mi aspiración que a otro lado, ¿verdad? Pero yendo a tu pregunta en concreto, Paraguay tiene muchas oportunidades. Creo que fue interesante conversar de manera resumida, ¿verdad?, de estos 200 años de historia y ver todos los vaivenes que tuvimos. Y hubieron momentos, así como comentaba acá el compañero, de que parecía ser que despegábamos y después caíamos, caíamos. Entonces, este es un momento muy interesante el que está viviendo el país y parece ser que acá podemos despegar. Entonces, aprovechemos eso, seamos conscientes de los problemas que tenemos, o sea, no escondamos bajo la alfombra de que tenemos problemas en nuestras cuestiones de finanzas públicas. Quizás no son problemas graves como lo que hoy enfrenta otros países. Entendamos que tenemos buena política monetaria, pero que hay algunas cuestiones que tenemos que ajustar en nuestra supervisión bancaria, que seguramente tenemos que ajustar el tornillo, que no estamos con los problemas que quizás tienen algunos países vecinos también, pero apuntemos a eso. Y para los jóvenes, y gracias porque también soy joven, sí, al menos así me siento, sigamos estudiando, sigamos preparándonos y por sobre todo creo que especializándonos. Hasta mi generación nos toca casi que ser todólogos, lo cual no es bueno. O sea, no es bueno, digo que somos economistas de todo y para todo, ¿verdad? El concepto macroeconómico y microeconómico lo metemos en todas las áreas. Y el campo de la economía se ha especializado tanto en estos últimos tiempos y hoy necesitamos economistas especializados en salud, economistas de salud, necesitamos urgentemente economistas de transporte y por sobre todo también necesitamos economistas ambientales. Entonces hay una oportunidad más allá del famoso campo macroeconómico y hablar de estos temas aburridos de finanzas públicas, de la convergencia fiscal, de temas de políticas monetarias y la inflación y los anclas que nos tengan la inflación. Hay otros temas también muy interesantes y en la medida que ahí también vayamos involucrándonos como economistas, creo que vamos a tener muchas más optimizaciones, el trabajo interdisciplinario también con otras ramas de la ciencia y otras ramas de profesiones, ¿verdad? Nos va a ayudar a construir realmente un país. También ahí para señalar nomás economistas que están muy dedicados a lo que es el capital humano en la educación, creo que va a ser muy interesante para los próximos 10, 20 años. Muchísimas gracias, Jorge. Fue un placer escucharte y aprender contigo. Un gusto, un gusto. Y gracias también, Carlos, Álvaro, Ignacio, por sumarse al panel hoy. Fue un programa sumamente interesante. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Hasta luego.